Buenas noches. Esta noche vamos a compartir Mateo 6:24, Dios y las riquezas. Este va a ser el tema número 16 de Mateo, del libro de Mateo, y vamos a hablar acerca de las riquezas porque es importante. Queremos invitarles a todos a que no olviden leer la Biblia, creerla, orar y obedecer sobre todo. Obedecer sobre todo lo que el Señor nos habla en su palabra. Y hoy vamos a leer inmediatamente después de orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias en esta noche porque eres bueno con nosotros y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, te damos porque solo tú eres digno de ser alabado. Tú eres grande, tú eres el Dios todopoderoso, eres el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Eres el que lo llena todo, Señor. Muchas gracias por tus bendiciones, porque tienes cuidado de nosotros. Gracias porque nos ayudas, Señor. Gracias por habernos perdonado. Gracias por tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Y gracias por todo, por este día, por todos mis hermanos en Cristo, por mi esposa, mis hijos, mis nietos. Muchas gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos. Enséñanos más y más de tu palabra. Ayúdanos a caminar, Señor, en tus sendas de justicia. Gracias, Señor. Danos sabiduría y entendimiento para comprender, para discernir. Aumenta la fe, la esperanza y el amor en nosotros, Señor. Aumenta, Señor, que arde el fuego en nuestro corazón para conocerte más y para servirte, Señor, para glorificarte. Gracias por tu perdón, porque nos has perdonado, Señor. No merecíamos tu perdón, no merecíamos nada de ti, ni siquiera un abrazo, Señor. Ni siquiera que nos miraran tus ojos, pero tú miras desde los cielos y buscas y ves a los hombres quien te busca, Señor. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos. Bendice a mis hermanos que van a entrar a ver el programa y a los que van a verlo después. Bendice a los cristianos, al pueblo que lleva tu nombre, Señor, porque somos cristianos. No tenemos religión, porque sabemos lo que tú piensas de nosotros, Señor, que nosotros nos hemos entregado a ti. Y gracias, Padre. Corrige nuestros caminos, corrige nuestras sendas, corrige la doctrina, Señor, que muchos hombres han torcido porque no la habías dicho, Señor. Así es de que te damos gracias, Señor, y te bendecimos por sobre todo a ti, que eres el amo y Señor del universo, que tú eres el dueño de las riquezas, que tú eres el que provee, que tú nos das, Señor. Todo proviene de ti. Gracias, Señor. Queremos ir a tu casa, Señor, a habitar. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te damos las gracias y enséñanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amigos, aquí estamos. Vamos a empezar y vamos a hablar acerca de las riquezas. Y voy a leer varios versículos muy interesantes. Y vamos a empezar. Dios y las riquezas. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes. Es una ley. Es una orden del Señor. No puedes, porque mira, dice aquí que ninguno puede servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Dios nos ha dejado en este mundo para que nosotros disfrutemos de lo que Él nos da, pero nosotros nos empeñamos a ser ricos, a tener cosas, y nuestra mirada se desvía. Entonces llega a haber una cosa.
¿qué sucede? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O sea, aborrecerás a Dios y amarás las riquezas. Y las riquezas no habla acerca de ser todo como el dinero. Las riquezas habla de todo lo que posees, de todo lo que tienes. Entonces, o tú aborreces las riquezas y amas a Dios, pero como en la enseñanza de los judíos, que le decían a Jeremías, no, pues mira, cuando vamos con el Señor estamos bien afligidos y nos faltan todas las cosas y mejor nos vamos a hacer libaciones a la reina del cielo. Entonces, de ahí nosotros podemos ver que aborrecían a Dios por tener riqueza, por tener cosas materiales. Hola, buenas noches, Lupita Levario, Dios te bendiga. Y miren, tú puedes estimar el dinero, lo tienes en gran estima. El dinero es necesario, pero el dinero se lleva en la bolsa, no se lleva en el corazón. Las riquezas, todo lo que posees, estamos enseñando que todo lo que poseemos se pudre. En el tema número 14 de hacer tesoros en el cielo, hablé que todo se pudre, los carros se pudren, se enmojecen, todo, hasta el dinero. Entonces, mucha gente tiene en alta estima la riqueza, su casa, la casa. Viene un terremoto, se cae la casa y te quedas sin casa. Viene una inundación, vean lo que ha pasado. Mucha gente se quedó, dice, sin nada, lo perdimos todo. No, no lo perdieron todo. Hubieran perdido todo si hubieran muerto, pero no murieron. Entonces, tenemos que aprender a valorar las cosas y valorar más a Dios, a tener más en estima a Dios. Porque aquí dice, o estimará, si yo le pongo aquí en el entendimiento, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a Dios o amará las riquezas, o aborrecerá las riquezas y amará a Dios, o estimará a Dios y menospreciará las riquezas, o estimará las riquezas y menospreciará a Dios. No puedes servir, por tanto, a dos señores, y no puedes servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. O sea, tú tienes que centrarte en que todas las cosas, hemos enseñado que busquemos las cosas del reino de los cielos, que busquemos las cosas de arriba y no las de la tierra, porque las riquezas del cielo son eternas, mas las de la tierra, esas son pasajeras. Y si nosotros nos enamoramos mucho del dinero, porque el amor al dinero es consecuencia de males que nos vienen, hay que estimar más lo que dice la palabra de Dios, el gran tesoro, lo que leímos, el tesoro en el cielo, que es la perla de gran precio, que es el evangelio. Y miren, vamos a leer Lucas 16:13. Lucas 16:13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores. Ningún siervo puede servir a dos señores. O sea, ningún siervo de Dios puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Por tanto, no puede servir a Dios y a las riquezas. Esta es una situación muy difícil. Aquí se oye muy fuerte, pero en griego la palabra riquezas significa mamón, o mamón con acento en la O. Entonces, no puedes amar a las riquezas más que a Dios. Pero hoy mucha gente ama más las riquezas que a Dios, porque sin las riquezas dice que no puede hacer nada, porque le ha costado su vida conseguirlo todo. Pero vamos a ver la historia. Lo más importante es Dios. Todo lo que tenemos proviene de Dios. El único rico es Dios, porque de Él son todas las riquezas y Él las comparte con nosotros. Tan así
que nos da en este mundo físico cosas y luego nos dio a su Hijo para salvarnos y luego junto con Cristo nos ha hecho coherederos y vamos a heredar el cielo, las riquezas de Dios. Pero Él dice que nosotros hagamos tesoros en el cielo, o sea, que hagamos riqueza para cuando nosotros vayamos allá, nosotros podamos ver todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y vamos a leer un proverbio 13:7. Son importantes todos los versículos de la Biblia. Yo los apunté estos versículos a ver si me acuerdo por cuando los estudié en la mañana, de cosas que se me vinieron a la mente y se me hicieron maravillosas, impresionantes. 13, verso 7. Proverbios 13, verso 7. Miren lo que dice. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. ¿Por qué? Porque dicen que pretenden ser ricos y no tienen nada. Porque simulan. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas. Esas riquezas son la fe, la esperanza, el amor, todas esas cosas, el ayuno, la oración, todas esas cosas que Dios nos manda que hagamos, que no son... Miren, imagínense que no existiera Dios. En verdad, si no existiera Dios, no existiría la Biblia, no existirían los proverbios, no existiría la fe, no existiría la esperanza, no existiría la vida eterna, no existiríamos. Porque sabemos que Dios nos creó y todas las riquezas de Dios son abundantes. Entonces, no quieras pretender ser pobre. También dice, hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Ay, no tengo dinero. Está como un amigo que tenía casa, tele, carro y ganaban buen dinero y me decía que él era pobre. No, yo no tengo nada, la que tiene es mi esposa, ella es la mera mera. No, le digo, tú tienes mucho, le dije. Entonces, pretenden ser pobres siendo ricos. 14:20. Está haciendo mucho frío por acá. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Ahí está otro proverbio. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Tienes un amigo y tú eres pobre y ¿sabes qué? Ni una torta te dispara. Y todos aman al rico porque el rico a veces, los ricos de hoy en día, esos, estaba yo viendo la historia, de la Barbie. Mattel vendió la Barbie y ahora pasaron a otros dueños. Ya las Barbies las están haciendo de menos calidad. Y es lo que pasa, crearon una fama pudiendo ser mejoras y seguir una empresa de éxito y las monitas ya las están haciendo más chafitas. Y saben una cosa, las empresas quiebran porque tienes tecnología, tienes todo y no avanzas. Ahora los otros, ¿cómo se van a manejar? Compraron con muchos millones una empresa que sigue dando dinero y la van a echar a perder. Entonces así son las personas que van a echar a perder las empresas, esta fue comprada, pero hay muchos que heredan. Cuando heredan se acaban el dinero y luego llegan a ser pobres y están llorando. Hola, buenas noches, Rubén. Rubén, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Joana, también buenas noches, Dios te bendiga. Y miren,
Vamos a leer un versículo que está en Job 36:19. 36:19. El libro de Job es un libro muy difícil por el tiempo que se escribió. Dice una pregunta: ¿hará él estima de tus riquezas del oro o de todas las fuerzas del poder? Vamos a leerlo desde antes para que vean cómo dice el contexto. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira. Fíjense lo que dice: los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira, y no clamarán cuando él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud, y su vida entre los sodomitas. Al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Asimismo, te apartará de la boca de la angustia, al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Mas tú has llenado el juicio del impío, en vez de sustentar el juicio y la justicia. Por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate, con gran rescate. ¿Hará él estima de tus riquezas del oro o de todas las fuerzas del poder? No anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. Guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan lo que está diciendo aquí? O sea, es impresionante. ¿Hará él estima de tus riquezas del oro? Cuando murieres, ¿con qué salvarías tu alma? No tienes nada, todo es del Señor, todo lo que poseemos. Por eso el Señor nos dice: miren, atesoren tesoros en el cielo. Y miren lo que dice Proverbios 13:8. Pues era el que habíamos leído, pero lo volví a repetir porque me voy a ir como cadenita. 13:8. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas. Ahora, si estamos hablando de sus riquezas, no estamos hablando de dinero, de las riquezas acumuladas en el cielo, de las riquezas que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una perla de gran precio, nos ha dado el mayor tesoro, un tesoro escondido, nos ha dado el evangelio. El reino de los cielos se ha acercado, Dios ha compartido sus riquezas con nosotros. Y el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas. Pero el pobre no oye censuras. El rescate, así es de que el rescate de Dios, ¿saben cuánto costó Jesús? ¿Cuánto valió Jesús? Está en Jeremías, creo, dice que fueron 30 monedas de plata. Y Judas recibió 30 monedas por el pago. Eso costó Jesús. Pues le dieron 30 monedas, lo vendió. ¿Cuánto vales tú? Dicen el dicho que todos tenemos un precio, pero ¿te llegarán al precio? ¿Cuánto vales? ¿Qué vales? La vida de Jesús no tiene precio. Y luego Él vale más porque Él pagó por nosotros y nosotros somos millones y millones de almas. Ahora, si un alma vale muchísimo, vale la sangre de Cristo, imagínense. Vamos a leer el 13:22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos,
pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Si hablamos de todo lo que va a quedar, está preparada para nosotros. Ahora vamos a ver el 23:5. El mismo Proverbios 23:5. Dice: ¿has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas, como alas de águila, y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste, y perderás tus suaves palabras. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Aquí en los proverbios son como estrofas de pláticas, y el Señor te da consejos. En el 4 te dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. O sea, ¿quieres trabajar? No, es que no tengo casa, no tengo carro, no tengo esto, no tengo lo otro. Y con creces consigues las cosas. No. Y dice el Señor: cuando te sientes a comer con algún señor, quizás rico, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta, o sea, cuida tus modales. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Por eso no te debes de afanar por hacerte rico como él, anhelando las cosas que tienen los ricos. Los ricos tienen tal vez riqueza aquí en la tierra, pero nosotros tenemos algo mucho mejor, hermanos. Andamos siempre pidiéndole a Dios cosas que son materiales, que Dios no las va a dar sin que se las pidamos. Él ya sabe de qué tenemos necesidad, solamente que Él quiere que nosotros estemos en una relación con Él y le digamos: Señor, necesito esto. Tú ya lo sabes. O sea, Dios es considerado contigo. Si le da a los impíos, le da riquezas, imagínense, ¿qué no nos dará a nosotros? Si ya nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas el Padre? Ahora vamos a leer el 27:24. 27:24. Porque las riquezas no duran para siempre. Ese versículo nada más está ahí. Porque las riquezas no duran para siempre. He visto muchos que son ricos y de repente se mueren, heredan, y los hijos se acaban todo lo que hizo el padre en todas unas 2 generaciones, porque yo conozco un amigo que él tenía una agencia de carros y luego la heredó a su hijo y prosperó, pero cuando el hijo la tomó, ya hasta quebró. Pues son engañosas las riquezas, lo que tienes es engañoso, no dura para siempre. En el 38, mira, de Proverbios lo que dice: vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Es como una oración. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es el Señor? ¿O quién? ¿O qué? ¿O qué siendo pobre hurte? ¿O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios? O sea, por haberlo perdido todo, o por haber tenido poco. Por eso le pedía: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Cuando oramos al Padre: Padre, danos el pan de cada día. Y gracias por el pan de cada día.
Porque si te da mucho, dice que se iba a saciar y lo iba a negar. Yo tengo todo lo que tengo. Y diga, ¿quién es el Señor? O sea, como han dicho muchos, ¿y quién es el Señor? O que siendo pobre hurte, como lo han hecho muchos, que son pobres y roban, porque no tienen dinero, no tienen riqueza, y blasfeman el nombre del Señor. Lo mejor que podemos hacer es decirle al Señor, manténme del pan necesario, Señor, dame el pan de cada día, perdona mis ofensas y hacer tu voluntad, que es lo mejor. Vámonos a Mateo, nos vamos a ir a Mateo 20, no, 13:22. Vamos a ver algo muy interesante. Estamos repitiendo a veces versículos porque Dios nos está hablando acerca de muchas cosas. Aquí Jesús está hablando en el 13 acerca de la parábola del sembrador, cuando es sembrada la palabra de Dios en los seres humanos. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, o sea, el afán de afanarse de conseguir más dinero, de ser mejor, de tener más cosas, y el engaño de las riquezas son engañosas. Dice, ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, la palabra de Dios es infructuosa. Y así hay muchas iglesias. Por eso van a la iglesia, no quiero decirlo así, pero pues es el catolicismo. Los católicos van a la iglesia y le siembran la semilla y les entra por aquí, les sale por acá y viven como quieren, afanados, viven echándole a la chela, viven en cosas que no convienen y el Señor nos dice que nos apartemos de todas esas cosas, que la riqueza que debemos de guardar es su palabra en obediencia. Miren, vamos a leer Marcos 4:19. Ahora lo estuve apuntando en la mañana y estaba viendo que el Señor me mostraba cosas que yo no había visto. Y cuando nos las muestra, empezamos a ver que le hemos fallado al Señor. Miren, 4:19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, aquí lo puse porque aparte de las riquezas, aun si no tienes riquezas, que seas pobre o de mediana estabilidad, cuando tú codicias otras cosas, entran en tu vida y estas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, no tiene efecto la palabra en tu vida. La oíste, pero los afanes de la vida y las cosas que codicias te hicieron errar. Entonces es peligroso, no solamente las riquezas que dice uno, que oye, las riquezas, tan solo con la verdad somos como ricos. Muchos hemos tenido casa, hemos pagado con nuestra vida el departamento, costó millones de pesos, un carro, ¿cuánto vale un carro? Dice, yo tengo un carro barato, cuesta, sí, ya es viejo y le tienes que meter mucho dinero. Y te afanas en el carro, te afanas en muchas cosas y, y quieres andar en carrito y esas son cosas que a veces no tienen nada de malo, pero muchos hombres codician. Es que yo quiero un carrito. Dejas de ir a la iglesia por comprar, porque compraste un carrito o lo vas a comprar. Y dejas de ir a la iglesia. No, pues ahí ya fallaste. Fallaste al Señor. Vamos a ir otra vez al 10:23 del joven rico. Este joven tenía riqueza. Al salir
Jesús dice, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Lo sabes? Dice, el muchacho, el joven, le dijo, Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Los afanes de esta vida, las riquezas de esta vida no tienen valor. Cuando te mueras, como dice en una canción, no te vas a llevar ni un puño de tierra. Nada te vas a llevar. Todo lo que dejes aquí. O sea, si Dios te lo da, qué bueno, bendición, lo heredas y herencia para los hijos, es a todo dar. Pero que no esté tu corazón en las riquezas de este mundo. Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y estábamos hablando acerca de dar limosna a los pobres en los capítulos pasados, que trae más bendición, que es una ventana abierta inagotable de bendiciones del Señor. Tú das y recibes más abundantemente por tus acciones. Entonces, vamos a leer ahora el 10, 23 y 24 hasta allá. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando a su alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el cielo, en el reino de Dios, los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los ricos, a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, si ellos se daban cuenta que por tantos pecados no podrían ser salvos, pero en esta situación ya Jesús les empezó a decir, no, pues ahora había unas cosas que habían, hablaban de los adulterios y, pues quién podrá ser salvo, no conviene casarse. Ahora Dios está hablando de las riquezas de, pues quién podrá ser salvo. ¿Quién podrá ser salvo entonces? Ni los ricos. Lucas 8:14. Ahora vamos a ir a Lucas 8:14. Vamos a seguir repasando de aquí para acá. Lucas 8:14. Habla de la semilla, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Fíjense lo que dice el Señor. La palabra es infructuosa, decía, pero aquí dice que la palabra de Dios, lo que es la verdadera riqueza, dice que estos hombres son los que oyen la palabra, o sea, mucha gente la oye, pero cuando se van, la palabra de Dios no tiene efecto en sus vidas porque son ahogados por los afanes y las riquezas. Y aquí dice, por los placeres de la vida, aumenta Dios otra situación, el placer. ¿Qué te da placer? Hay muchos que tienen placer en la comida, otros tienen placer en tener muchas mujeres, otros tienen placer en emborracharse, en disfrutar un buen vino. No, hombre, el mundo está loco.
¿Por qué? Porque despilfarran su vida. Entonces, la palabra de Dios es menospreciada. Ahora vamos a leer el 16:9. Dice, y yo les digo, dice Jesús, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, los reciban en las moradas eternas. El pastor Chuy Olivares nos enseñó esta parábola hace tiempo y les invito a que la oigan. Busquen así la parábola del mayordomo infiel. Yo no la he estudiado últimamente ahorita, nada más saqué este versículo que dice que pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién les confiará lo verdadero? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Habla de palabras: injusticia, justicia, ser justo, ser injusto, riqueza. Habla de ser fiel y ser infiel. Cuando lleguemos a estudiar esta parábola nos vamos a dar cuenta, porque yo la tengo muy aparte. Pero de las cosas, de las riquezas, hermanos, es difícil, porque nuestro tesoro debe de estar en el cielo, no en las cosas materiales de esta vida. Lucas 16, sí, del 9, 11 y 13, todo completo dice: el que es fiel en lo poco, también en lo más fiel lo será, dice. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién les dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Si en las riquezas injustas no fuiste fiel, o sea, las riquezas injustas son aquellas que no vienen de Dios, que tú con tus creces, con tu sacrificio, las conseguiste, te afanaste, y aún así no fuiste fiel, o sea, no las valoraste, las menospreciaste. Imagínate con las de Dios. Hay algo que uno dice, no, pues la salvación es gratis. Entonces mucha gente dice que mucha gente la desprecia porque no le costó nada. Entonces la gente piensa que hay que ganarse la salvación con obras, pero la salvación es sin obras, es por fe, solo por creer, no tienes que hacer nada. Entonces hay un montón de cosas espirituales tremendas. En el 18:24 miren lo que dice de Lucas 18:24. Al ver Jesús que se habían entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y entonces Pedro le dijo: aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios
que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Impresionante. A veces las palabras Dios las habló así y escondió sus secretos, y hay veces que tenemos que pedirle a Dios que nos revele porque no captamos a veces. Tenemos por eso que ser fieles a Dios. Entonces, vamos a leer Santiago 5. Ese lo leímos ayer, pero aquí decía: vamos ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que les vendrán. Sus riquezas están podridas y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata están enmojecidos, y su moho testificará contra ustedes y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Han acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado sus tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Han engordado sus corazones como en el día de la matanza. Han condenado y dado muerte al justo, y él no les hace resistencia. Qué terrible. O sea, a veces que trabajamos y nos quedamos con todo, debemos de compartir. Vamos a leer Colosenses 1:27. Aquí ya viene lo más impresionante. 1:27, miren. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La riqueza verdadera. Cristo en nosotros. ¿Cómo es Cristo en nosotros? Su Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Jesús en nosotros. Ese es el misterio, el secreto de Dios, esa riqueza. Tenemos una riqueza muy grande. En el 2:2 miren lo que dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Una mejor riqueza, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. El misterio de Dios el Padre y de Cristo, y está en el contexto hablando de Cristo en nosotros, a través de su Espíritu, o sea, por su Espíritu en nosotros. Filipenses 4:19. Miren lo que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor, mi Dios, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. ¿Qué te hace falta? Quizás puedas tener dinero, tengas la alacena llena de comida, pero te falta lo más importante, que es el mismo Dios. Entonces, a los que ya son cristianos, mi Dios pues suplirá todo lo que les hace falta, conforme a sus riquezas en gloria. O sea, las riquezas de Cristo, de Dios, su voluntad en nosotros, su amor hacia nosotros. Efesios 1:7. Vamos a leer Efesios para que veamos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Las riquezas eternas, las riquezas de Dios. El 1:18 dice: alumbrando los ojos de
nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, que vamos a heredar, hermanos. Por eso las riquezas aquí en la tierra no son importantes. Las riquezas de Dios son importantes. En el 2:7 miren lo que dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Los dones de Dios son otorgar riquezas, lo que tú no merecías. Imagínate cuánto cuesta mi salvación. 2:7, 3:8, miren lo que dice en el 3:8 de Efesios. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Quieres más riqueza? ¿O quieres acumular dinero? Como los ávaros. El 3:16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos. Miren qué riqueza. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué mayores riquezas queremos? No nos debemos de preocupar por nada. Si les digo, tenemos asegurado un lugar en el cielo. Lucas 12:20. Vamos a leer este capítulo. Miren lo que dice esta historia. Habla de un hombre insensato, rico. Dice: le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Y les dijo: miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, los haré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, mis riquezas. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Qué va a hacer, amigo? Es como la historia del hijo pródigo. Otra historia que dice: Jesús dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí
desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, o sea, vuelve en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí padezco hambre? Me levantaré, ya sé, me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, me voy a humillar. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Saquen el mejor vestido y vístanle, y pónganle un anillo en su mano y calcen sus pies, y traed el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y le dijeron: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro más gordo, por haberle recibido bueno y sano. Regresó tu hermano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Entra, hijo, ven, mira. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él al becerro más gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. No te pierdas en las riquezas de este mundo, porque si tú amas las riquezas de este mundo, aborrecerás a Dios. Y mucha gente sé que lo aborrece porque se ha afanado. Las distracciones de este mundo, engañosas riquezas. Y hoy en día hay en el corazón una riqueza muy grande que es Hollywood. Que la gente se apasiona por muchas películas. Yo sé que sí, todos hemos visto películas y hay buenas películas. Y muchos hombres se afanan en ver películas. Ya que ya salió esta y la ven. Que aquí pasan películas más chidas y la ven. ¿Cuál es su riqueza? La gente piensa que acumular riqueza es tener más conocimiento, es meterle más cosas a la mente, al corazón, hacerse sabio, como dicen. A veces la sabiduría de este mundo, la verdad, no es nada de riquezas, puras alteraciones de lo que es en verdad los consejos o cualquier cosa. Pero la palabra de Dios siempre será la mejor riqueza que nosotros podamos tener. Así es de que no te hagas riquezas. Llénate de las riquezas verdaderas, de las riquezas que van a permanecer para siempre, que son la palabra de Dios. Siempre lo he dicho y será así. A veces he dicho que es difícil compartir. Pues no soy catedrático, siempre lo he dicho. Yo sé que hay mucha gente inteligente y que entiende todas las cosas, pero a veces no se trata de entenderlas, se trata de hacerlas, de obedecerlas.
Y eso es lo que debemos de luchar, que esas riquezas por la gracia de Jesús estén en tu vida. Yo, pues yo deseo muchas cosas en mi vida, pero he desistido. Siempre he deseado muchas cosas y desistí. ¿Por qué? Porque encontré la perla de gran precio. Y no importa lo demás, no importa. Dios es bueno. Dios es bueno con nosotros. Por eso quiero siempre estar agradecido con Dios por todo lo que ha hecho. Él nos ha dado una riqueza impresionante. Y de veras yo cuando veo la Biblia dije, híjole, ¿sabes qué? Yo acá en lo personal, la Biblia. De veras que ames la Biblia. Ama al Señor con todo tu corazón. Que Él sea tu mejor riqueza. Las riquezas del Señor. Este es lo único que te puede enriquecer. Si tú tienes a Cristo, eres rico. Si no tienes a Cristo, eres un miserable. Pobre, desnudo, pecador. Arrepiéntete y ven a los pies de Cristo. Es lo mejor que podemos hacer. Tal vez es muy difícil explicarlo. Me siento delicadito de la garganta, pero hay que echarle ganas, hermanos. Oren por mí. Yo voy a seguir orando por todos. Échenle ganas. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Mañana vamos a estudiar otro que también ya vamos a entrar. Entrando ya en los capítulos más difíciles. Entrando ya en la historia de Jesús. Las cosas se ponen mucho más difíciles, hermanos. Porque miren. Terminando de Dios y las riquezas nada más era un versículo y teníamos que buscar algo que lo llenara, algo que nos dijera Dios, Señor, ¿qué vamos a hacer con este versículo? ¿Qué voy a hacer? Ninguno puede servir a dos señores, o sea, ¿por qué? Porque aborrecerás a uno y amarás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Entonces yo le preguntaba, ¿y qué hago? Y empecé a buscar por las palabras claves. Entonces, mañana vamos a estudiar el afán y la ansiedad. Y ese es un capítulo que es para hablar como unos 5 o 6 programas, pero lo vamos a hacer en uno. Porque lo vamos a volver a repetir en otro cuando lo leamos en otro pasaje de otro evangelio. Así es de que, amigos, Dios los bendiga mucho, los quiero mucho, Dios los guarde y Dios nos perdone a todos nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados y le estaremos siempre agradecidos. Señor, muchas gracias por esta noche. Bendice a mis hermanos, bendice a todos los que te amamos, los que te buscamos y Señor, tú sabes que pienso siempre. Quiero servirte y quiero hacer tu voluntad. Ayúdanos a seguir adelante en este tiempo tan difícil, Señor, que la pandemia no ha terminado, parece que se ahogó, que se acabó, pero no. Hay rumores, Señor, pero nosotros tenemos que confiar más en ti y queremos confiar en tu palabra, siempre permaneciendo fieles, Señor, a tu palabra, aquí en la intimidad de nuestro cuarto contigo, siempre con nuestros hermanos, compartiendo por medio del internet, del Face, del chat, y permaneciendo fieles a tu palabra, Señor, orando y velando en todo tiempo para ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán, porque vienen tiempos más difíciles, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias por todo, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te damos la gloria porque eres nuestro Dios, nuestro Rey y Señor. A ti, Padre Celestial. Gracias por todo, por tu Hijo amado a quien has enviado para salvarnos. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, amigos.
pues nos vemos mañana si Dios quiere y vamos a echarle ganas. Tenemos que trabajar y confiar en el Señor, trabajar en las riquezas del cielo, en las riquezas que perduran para siempre. Dios les bendiga, nos vemos mañana. Un saludo para Joana, Dios te bendiga. Para mi querido amigo Rubén, Dios te bendiga. Y para Lupita Levario, creo que sí, sí, Dios te bendiga, nos vemos mañana si Dios quiere. Cuídense, guárdense y bendiciones a todas las casas de oración. Que el Señor los bendiga. Oren siempre por obreros, por pescadores de hombres y por la paz de Jerusalén. Oren en sus oraciones. La paz de Jerusalén oramos siempre porque sabemos que hasta que venga Jesús habrá verdadera paz en el pueblo de Dios. Dios les bendiga, hermanitos. Gracias.